Aguardé hasta que mi hija se durmiera. Con sumo cuidado, abrió la puerta de la habitación y accedió, asegurándose de no producir ningún sonido. Al despertar, una caricia delicada acarició mi cara. Opté por permitir que las situaciones se desarrollaran de manera espontánea para descubrir mis verdaderos anhelos. Aquella noche, tengo fresco en la memoria el inicio de todo. Fue mi propuesta invitarlo a cenar, pensando que sería una buena ocasión para poder conocerlo más a fondo. Esa noche, todo parecía estar en equilibrio absoluto. Nos juntamos alrededor de la mesa para disfrutar de una cena deliciosa y tranquila. Estábamos en compañía de mi yerno, un joven encantador que posee un carácter divertido y un encanto innato. ¿Dónde se encuentra mi pequeña? Desprendía una luminosidad especial, rebosaba felicidad. De tanto en tanto, ambos se lanzaban miradas cómplices, de esas que expresan más que un extenso discurso. Era maravilloso presenciar el profundo amor que se tenían. La pareja lucía tan hermosa que en ese instante, mi corazón se colmó de serenidad y alegría. Tras la cena, propuse que se quedara a dormir en nuestra residencia. La noche ya había caído, el camino a su hogar era extenso y, además, lleno de riesgos. La hija mostró una sonrisa y aceptó de inmediato, pareciendo disfrutar de la propuesta. Todo daba la impresión de estar en orden. Está bien, casi perfecto. De pronto, percibí una peculiaridad. En el semblante de mi hija se reflejaba una leve inquietud. Ella trató de esconder una expresión, pero yo la noté claramente. ¿Qué pensamientos podrían estar cruzando por su cabeza en este momento? ¿Tendría que ver con la educación superior? ¿Quizás algún inconveniente con la pareja? La incertidumbre empezó a inquietarme, sin embargo, opté por no indagar más en ese instante. Opté por aguardar hasta que estuviéramos solos para intentar comprender la verdadera situación. Mientras mi hija se ocupaba de ordenar la cocina, mi inquietud iba en aumento. Se le notaba visiblemente disgustada, intentando disimular sus emociones, aunque era evidente la carga que tenía sobre sus hombros. Cada acción que realizaba transmitía rigidez, como si fuera automática. Me resultó difícil presenciar esa aflicción y, en voz baja, le cuestioné, ¿estás segura de que todo marcha bien, cariño? Un punto. Hizo una pausa, exhaló con intensidad y dirigió su mirada hacia mí. El lenguaje de sus ojos transmitía un significado mucho más profundo que cualquier expresión verbal posible. En su mirada se reflejaba incomodidad y hasta un sentimiento de desilusión. Comenzó a expresar, madre, es que, pero después titubeó, como si estuviera valorando si debía seguir adelante o no. Antes de proseguir con la narración, te invito a suscribirte al canal y a darle tu aprobación con un me gusta. Y no se detengan en ese punto, ya que lo que viene después es la sección más esclarecedora. Opté por perseverar un poco más. ¿Qué sucedió, mi niña? ¿Es posible depositar tu confianza en mí? Estoy disponible en todo momento para escuchar lo que tengas que decir. Puse delicadamente mi mano en su rostro, buscando brindarle tranquilidad y confianza. Cerró brevemente los ojos, como si estuviera reuniendo la valentía necesaria para expresarse. Tomó una profunda bocanada de aire, mostrando indecisión, antes de expresar, observa fijamente tu presencia. En ese instante, mi corazón comenzó a latir más rápido. Su actitud me tomó por sorpresa, a pesar de que había percibido su interés a lo largo de la velada. Daba la impresión de que sus miradas iban más allá de verme simplemente como la madre de su pareja, sobre todo cuando me observaba de reojo o me hacía una reverencia. Traté de disimular mi asombro y busqué calmarla. Contesté pensando que quizás simplemente se encontraba ansioso, con la intención de calmar la atmósfera cargada de tensión. A pesar de ello, en su interior era consciente de que la realidad era considerablemente más compleja de lo que aparentaba. Exhaló una vez más, esta vez de manera más intensa, seleccionando con atención las palabras que iba a pronunciar. Esto ha ocurrido en más de una ocasión. Pienso que su actitud hacia ti ha cambiado, mamá, aunque es posible que solo lo esté imaginando todo. Permanecí en silencio durante un instante corto, reflexionando sobre sus palabras recién pronunciadas. Se notaba claramente su incomodidad y percibía la gravedad de la situación en el ambiente. Así que, con serenidad, intenté calmarla. Tranquila, mi niña. Cada hombre experimenta sus propios instantes especiales. No te preocupes, esto es algo común. Expresé esas palabras con la intención de brindarle consuelo, aunque en mi interior sabía que no se trataba únicamente de su imaginación.
Realmente, su mirada hacia mí trascendió lo habitual. Sinceramente, había algo en mí que disfrutaba de esa atención. Resultaba complicado explicar con palabras lo que se experimentaba, era casi imposible resistirse. Observé fijamente sus ojos y, mostrando interés, le cuestioné, ¿cuál es tu plan de acción ante esta situación? Intentando no ser demasiado entrometida, encogió los hombros y respondió, no tengo ni idea, mamá. Deseo sinceramente que nuestra relación prospere, aunque en ocasiones percibo que él se asemeja al resto. Con un gesto afirmativo, procesé lo que me dijo y reflexioné sobre mi respuesta. Amor, las relaciones a veces resultan ser difíciles. Lo fundamental es que ambos estén dispuestos a dialogar y alcanzar consensos. Los celos forman parte de la ecuación, pero es importante no permitirles controlar la situación. Después de sostener mi mirada brevemente, se inclinó hacia mí en un gesto de cariño. Agradezco mucho, madre. Siempre tienes las palabras adecuadas, sin duda alguna. A pesar de compartir sus inquietudes, traté de concentrarme en la felicidad de mi hija. Su pareja parecía ser un joven atento y respetuoso. Guardé en mi memoria la forma en que sus ojos se posaban en mí cada vez que entablábamos una conversación. La noche anterior, al sentarnos a cenar, su mirada era firme, llena de intensidad, como si intentara comunicarme algo que no podía ser dicho con palabras. Indudablemente, era un joven guapo. Su apariencia física y su sonrisa encantadora lo volvían todavía más seductor. Mientras cenábamos, demostró ser un hábil y elocuente comunicador, compartiendo con entusiasmo sus proyectos y aspiraciones futuras, logrando arrancarme risas con sus ingeniosos comentarios. Era evidente su intención de causar una buena impresión, sinceramente, lo consiguió. Durante la cena, en un momento de humor, comenté que si fuera algo más joven, tal vez me resultaría atractivo. Aunque lo mencioné de manera jocosa, en realidad intuía que detrás de eso se escondía algo más que una simple broma. Recibí una mirada que resultaba imposible de pasar por alto, aun siendo alguien que ya había dejado atrás la etapa de enamoramiento de la adolescencia. Mi hija soltó una risa, pensando que se trataba de una broma más. Mientras tanto, en la conversación, recordé lo importante que es mantener el buen humor y disfrutar de los pequeños momentos en familia. Después de la cena, mi hija y yo recogimos la mesa y organizamos todo. Nos quedamos en la cocina conversando, mientras yo reflexionaba sobre lo importante que es el tiempo en familia. Podría ser que lo que cruzaba por mi mente fuera simplemente una ocurrencia sin sentido o existiera algo adicional. Experimenté confusión y cierta culpabilidad al contemplar esas opciones. Al instante, me percaté de lo irracional de la situación. Era considerablemente más joven que yo y, además, la pareja de mi hija. Una parte de mi ser no podía evitar fantasear sobre la posibilidad de realizar actividades junto a él. Permitía que mi mente se perdiera en pensamientos sin control. Sacudí la cabeza intentando apartar esas ideas, algo avergonzado por haber permitido que mi mente divagara tanto, era imposible siquiera considerarlo. El joven era el compañero sentimental de mi hija y mantenían una relación estable. Lo observé con curiosidad, preguntándome cómo serían sus planes a futuro junto a ella. Regresé a la sala donde se encontraban mi yerno y mi hija, charlando mientras estaban sentados en el sofá. Los miré brevemente y sonreí, contenta de ver que mi hija era feliz con su pareja. Fue imposible resistirme a las emociones que despertó en mí y me hizo revivir la juventud, algo que tenía olvidado desde hacía bastante tiempo. Al acercarme, él volteó hacia mí con una sonrisa que no era la habitual. Expresó su agradecimiento a la madre de su pareja por la invitación a la cena y mencionó que disfrutó mucho de la velada. Respondí con una sonrisa, procurando mantener mis pensamientos lejos de lugares inapropiados. Es un placer contar con tu presencia en este lugar. Siempre serás recibido con gusto en nuestro hogar, querido yerno. En ese instante, mi hija me dirigió una mirada fugaz, casi de desconfianza, como si, por un breve instante, hubiera entendido lo que estaba pensando. Sin embargo, me sorprendió que ella optara por no decir nada. Optó por guardar silencio y mantuvo una sonrisa fingida, quizás intentando no prestar atención a sus emociones. Por mi parte, conservé la serenidad, mostrando una expresión relajada, como si se tratara de una mera broma. Sin embargo, en mi interior, mi corazón latía con rapidez. La tensión en el ambiente era evidente y me di cuenta de que, de cierta forma, todos teníamos conocimiento de algo que nadie se animaba a mencionar verbalmente. Con una sonrisa tenue,
Se aproximó hacia mí y me abrazó para desearme buenas noches, indicándome que se retirarían a la habitación de huéspedes para dormir. Respondí de la misma manera, intentando conservar la serenidad, mientras la observaba alejarse. Al verla alejarse por el corredor, me dirigí hacia arriba por las escaleras hasta llegar a mi cuarto. La velada resultó placentera, aunque algo cansadora. Mi mente se veía afectada por la confusión de emociones, y era inevitable reflexionar sobre la atmósfera tensa que existía entre nosotros. Decidí ir a la cama, intentando liberarme de esas emociones y encontrar algo de tranquilidad. No obstante, no podía ni siquiera sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Al llegar a mi habitación, me relajé, me descalcé y me encaminé al baño, optando por tomar una reconfortante ducha antes de ir a la cama. Requería de este instante a solas, para poder descansar y reflexionar sobre todo lo sucedido durante la cena. Mientras el agua tibia recorría mi cuerpo, noté cómo poco a poco desaparecían las preocupaciones acumuladas durante la jornada. Decidí cerrar mis ojos y permitir que mi mente se adentrara en pensamientos vetados, visualizando todas esas ideas que ni siquiera tendría que tomar en cuenta. Hice todo lo posible por tranquilizar mis hormonas y controlar los impulsos que querían salir a la luz. Sin embargo, en mi interior persistía una inquietud, una sensación peculiar, como si hiciera falta algo o alguien para darle plenitud a esa situación. En ese momento, experimenté un estremecimiento que recorrió mi columna. Experimentaba una incomodidad, como si alguien estuviera pendiente de mis movimientos. Al abrir los ojos, observé a mi alrededor intentando distinguir a través de la neblina que llenaba el cuarto de baño. Observé mi figura difusa y sin contornos en el espejo empañado. Sin embargo, en el ambiente se percibía una tensión latente, una presencia imperceptible que parecía ocultarse entre las penumbras del vapor. Tomé una profunda bocanada de aire y moví la cabeza, intentando persuadirme de que todo era simplemente producto de mi mente. Intentaba recuperar el control mientras pensaba que me estaba volviendo paranoico. En la ducha una vez más, me enfoqué en el momento, aunque un estremecimiento recorrió mi ser, una combinación de temor y fascinación que me hizo dudar si estaba preparada para indagar en ello. Sin embargo, la impresión persistía, como si una presencia callada estuviese presente, observándome desde detrás del velo de vapor. Empecé a sentir como mi corazón se aceleraba, pero decidí no prestarle atención y me concentré en finalizar mi aseo. Envuelto en la toalla, con la mente aún llena de esa inquietud, abrí la puerta del baño. Antes de adentrarme en mi cuarto, hice una breve pausa y eché un vistazo fugaz al pasillo para verificar que todo estaba en su lugar. En la residencia reinaba un profundo silencio, sin embargo, algo perturbador me incomodaba, una atmósfera cargada de tensión imperceptible. En ese momento, una idea osada cruzó por mi cabeza. ¿Tal vez aún sigue despierto él? ¿Acaso estaría observando a través de la cerradura? Experimenté una sensación de escalofríos recorriendo todo mi ser ante esa noción. Moví la cabeza enérgicamente para disipar esas conjeturas. Sin embargo, la inquietud y un cierto entusiasmo se entrelazaban, dificultando discernir mis verdaderas emociones. La idea me sacó una sonrisa, me sentí pícaro al imaginar que mi yerno me estaba observando, aunque también pensé que tal vez se cruzó con él por casualidad. Opté por no hacer ninguna pregunta. No deseaba dar la impresión de ser una madre política entrometida. Quizás todo fue producto de mi mente engañándome. Dirigíme a mi cuarto y me puse otras ropas con la intención de alejar esos pensamientos, aunque la incertidumbre seguía presente. ¿Mi yerno me estaba observando intencionalmente o fue simplemente una coincidencia? Experimenté una sensación de desequilibrio mental, como si una avalancha de anhelos contenidos estuviera a punto de dominarme. Sentí un leve nerviosismo, como cuando recuerdas momentos importantes de la vida y piensas en todas las decisiones que te han llevado hasta ahí. Mientras aún estaba envuelta en la toalla, me recosté en la cama, intentando apaciguar la tempestad que bulle en mi interior. Decidí cerrar mis ojos, intentando alejar esos pensamientos prohibidos que no dejaban de perturbar mi mente. De manera gradual, la fatiga fue tomando control y, al final, caí rendido, aunque un vestigio de esa intranquilidad aún persistía, latente, al acecho. Pero la situación no se detuvo allí. Mientras dormía, percibí una suave caricia en mi brazo. Al principio creí que formaba parte de la ensoñación, sin embargo, la interacción fue tan palpable que resultó imposible pasar por alto. Desperté poco a poco, tratando de distinguir en la penumbra del cuarto, y me sorprendí al encontrar a mi yerno de pie a mi lado, con una expresión tranquila en el rostro.
Fue realmente impactante descubrir la situación que se estaba desarrollando. Mientras mi hija descansaba profundamente en la habitación contigua, él había ingresado a mi cuarto. En un susurro, intenté dominar la vibración en mi voz y le pregunté, ¿qué haces aquí? Mientras intentaba controlar mis sentimientos, mi corazón palpitaba con fuerza, tratando de no dejarse llevar por la intensidad de las emociones que parecían querer dominarme. Guardó silencio por un breve instante, manteniendo la mirada fija en los míos, con una intensidad casi imposible de resistir. Al final, se aproximó un poco más, se inclinó y murmuró con una voz ronca, «¿Lo conoces?». Aquellas palabras tuvieron un eco en mi ser, provocando emociones que luchaba por contener con todas mis fuerzas. Comentó en voz baja que sería bueno aprovechar ese instante mientras ella descansa. Sin emitir sonido alguno, mis dedos rodearon su mano y, de manera casi automática, lo atraje hacia mí. Sin vacilar, decidió avanzar y, en ese instante, nos resignamos a lo que parecía ser inevitable. La tensión latente entre nosotros, que se había ido acumulando con el paso de los días, se transformó en un torbellino que nos atrapó por entero. En la penumbra de mi cuarto, donde los misterios se ocultan y las pasiones se avivan, nos entregamos sin reservas. Parecía que la emoción de la noche nos envolvía, trayendo consigo un torbellino de recuerdos y reflexiones. Juntos vivimos instantes memorables, experimentando de nuevo la sensación de ser una mujer joven y atractiva. En ese instante, no nos preocupaba si nuestras acciones eran correctas o incorrectas, simplemente deseábamos sacarle el mayor provecho posible. Tras una larga conversación sobre nuestras vidas, le propuse descansar en la habitación de huéspedes. Informé que mi hija estaba en condiciones de levantarse en cualquier instante. Al entender la situación, recogió sus pertenencias velozmente y se marchó. Permanecí en ese lugar, sin compañía, reflexionando sobre lo ocurrido recientemente. Disfruté mucho de ese instante, fue un arrebato de locura por mi parte. Aunque soy consciente de que es el esposo de mi hija y a lo mejor a ella no le parecería apropiado, no pude resistirme. ¿Cómo es posible que me contenga frente a algo tan apasionante? ¿Cuál sería tu actuación si estuvieras en mi posición? ¿Consideras posible controlar tus impulsos? Me gustaría conocer tu punto de vista. Hazme saber en la sección de comentarios. Expresa tus ideas para que podamos conversar al respecto. En ese instante, no tuve en mente nada más y me dejé llevar por mis anhelos más íntimos. Reconozco que quizás me equivoqué al dejar que las cosas se complicaran tanto. No debí permitirle la entrada, y menos aún dejar que la situación se desarrollara de la manera en que lo hizo. Sin embargo, en realidad, no lamento nada a pesar de las circunstancias. Sin embargo, debo admitir que también resultó ser una experiencia asombrosa para mí. El chico logró que me sintiera especial y anhelada, despertando una pasión que llevaba tiempo adormecida. No lamento absolutamente nada. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde notaste que alguien inesperado te observaba de manera peculiar? ¿Cuál fue tu respuesta ante la situación? Resulta interesante cómo esos instantes pueden resultar atractivos, en ocasiones, complicados de resistir. Al final del día, a todos nos agrada sentirnos atractivos, aunque sea por parte de tu yerno, ¿no es cierto? Si disfrutaste de mi historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Antes de que se me pase, he colocado un enlace destacado en los comentarios especialmente para ti. El enlace proporciona un método efectivo y seguro para convertirte en una persona irresistible, capaz de conquistar a cualquier mujer que te interese. Aprovecha esta ocasión para cambiar por completo tu existencia. Ve y mira en este momento.